¿Alguien más le Sí, ocurre lo ingeniero. mismo para tratar de solucionar antes de... Sí, ingeniero, ¿Usted creo que también? es el internet, ingeniero. Su internet es un poco lento y señala como que ahorita hay mucho más tráfico, sucede más seguido. A ver, un segundo. Trabajo que correspondía al tema de innovación tecnológica, ¿no? Entonces ahora les voy a poner un ejemplo rápidamente y entramos al otro tema que ya viene a ser motivo del trabajo escalonado, ¿ya? Aquí les presento un proyecto que también tuvo innovación. Y innovación, acuérdense que es cuando, por ejemplo, una empresa usa por primera vez una metodología, en este caso hablando de construcción, una metodología constructiva nueva dentro de la empresa, dentro de la obra, dentro del proyecto que tenemos. Si lo uso por primera vez, así pues en el mundo se haya usado hace 70 años atrás, si lo uso por primera vez, ya estoy innovando, ¿no? Entonces, la línea 1 del Metro de Lima, entre los años 2012 y 2013, que se construyó estos puentes, uno sobre la vía de Evitamiento y uno sobre la vía, sobre el río Rímac, se emplearon eh, novedosos métodos constructivos que en el país nunca se habían hecho, ¿no? Que eran ejecutar puentes por el sistema de dovelas sucesivas, a pesar pues que en el mundo ya hace más de 50 años atrás ya se ejecutan puentes con ese método. Pero acá en el país era una novedad y después se replicaron en varias partes del Perú, ¿no? Como el puente Chilinas en Cusco, hasta en Miraflores, ¿no? El puente Villena y varios puentes más. Entonces, el objetivo era cruzar la vía de Evitamiento hasta atravesar el puente de la vía de Evitamiento y también cruzar el río Rímac, ¿no? Para unir el centro de Lima con el distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? Que es por donde pasa el metro de Lima, o sea, la línea 1 del metro. Y bueno, habían varias opciones para ejecutar esos puentes atirantados o puentes con vías cajón, colocando encofrados debajo, y así que se hicieron análisis, ¿no? Varios análisis. Vamos a ir viendo en qué consiste primero esta metodología y después vemos el tema del análisis. Para esto se hizo también un modelo hidráulico ahí dentro de la universidad, donde se modeló los enrocados, se modeló todas las obras de defensa ribereña y el modelo arrojó pues que necesitaba ciertas cantidades de enrocados y traviesas y protección en cada pilar, ¿no? Este modelo que se hizo en la UNI. ¿En qué consiste el modelo de esta metodología de dovelas sucesivas? Consiste en ir construyendo el puente en forma equilibrada hacia ambos lados de un pilar. Y se arranca por los dos pilares intermedios y se va construyendo hacia los lados de forma equilibrada. Y cada par de segmentos que se va construyendo, se va tejiendo con un cable de post tensado, ¿no? De esa manera.
hasta terminar todo el puente ya se teje con un solo cable de post-tensado todo el puente. Ya desde 1930, como dice aquí en el comentario, se dice que en Brasil fue el país que ejecutó este sistema por primera vez, pero algunos dicen también que fue en Europa. Y claro, hay fotos antiguas, ¿no? Que muy antiguas, y es muy difícil de comprobar finalmente en qué país se realizó por primera vez. El proceso constructivo empieza con la ejecución de una dovela de arranque, que es esta de aquí. Claro, luego de construir la cimentación, zapata y columna, ¿no? Empieza construyendo esta dovela de arranque, que es una dovela bastante resistente, porque es la que va a resistir todo el peso de la construcción mientras se va construyendo, y además de estos carros de avance que son encofrados móviles que pesan alrededor de 30 toneladas cada uno. Después de construir la dovela de arranque, va el montaje de estos carros de avance, se sujetan ahí y van avanzando. Entonces empieza con el avance del carro, se ponen los encofrados exteriores, la colocación del encofrado interior, se coloca el acero en la losa inferior y las almas. Después se coloca la ubicación se coloca las tapas del encofrado y de la losa. Después se hace la verificación topográfica para ver que todo esté correctamente nivelado en su cota, o si no, se hacen los ajustes correspondientes y se empieza el vaciado de concreto de la dovela. Finalmente el curado y después el desajuste de los encofrados se retira, se hace el tensado del grupo de dovelas, y se avanza el carro hacia la posición siguiente. Este es el ciclo, ¿no? El ciclo de una fabricación de una dovela. Que en un inicio, pues, fabricar un par de dovelas tardaba 3 semanas, después se fue bajando a 2 semanas, y ya cuando los obreros agarraron mucha práctica, se fabricaban cada semana. En 5 días ya se hacían las dovelas de un pilar, que eran 2, y se iban haciendo 2 pilares a la vez, eran 4, ¿no? En 5 días. Estas dovelas tenían más o menos una longitud de 4.7 metros de longitud. Bueno, este va a ser el proceso. Este es un esquema del puente que está sobre el río Rima, con una luz central de 110 metros, y tiene muchos segmentos que se han fabricado mediante dovelas, ¿no? Y cada pilar, pues, tiene ciertas características. Los pilares centrales, lógicamente, son más robustos. En este caso tienen 2 columnas, son pilares bicolumna. Estos son solamente una columna. Y también tienen pilotes. En este caso, las pilas intermedias tienen 9 pilotes cada uno, y las extremas 5 pilotes. La longitud de los pilotes estaban casi en los 28 metros, los centrales. Este es un plano real, y las dovelas tenían diferente tamaño, ¿no? Como se puede ver aquí, eran de peralte variable. El peralte es variable. Vamos a ver. El sistema constructivo empezó con el encauzamiento del río. Encauzó el río para poder trabajar en un margen y que el río no afecte a las obras. Ahora creo que ustedes están viendo también el tema del pilotaje.
Bueno, acá se han hecho pilotes excavados. Esta es la plataforma para preparar el sitio donde se van a ejecutar los pilotes. Aquí a la gente trabajando en lo que es el habilitado de la armadura para estos pilotes. Esta es una camisa para excavación, para estabilizar el terreno y no se derrumbe mientras voy haciendo el pozo o la perforación para el pilote. Aquí también ya la pilotera está clavando esta camisa metálica que sirve de molde para el vaciado del concreto. Ya esta es la perforación. El pilote tiene que cumplir ciertas características en cuanto a su verticalidad, ¿no? Y según la norma, según una norma europea, acá en Perú no tenemos normas sobre pilotes. Y bueno, seguimos las normas europeas. Y los pilotes más o menos de este diámetro 1.5 se fabrican uno diario ya con vaciado y todo, ¿no? De 28 metros de esa longitud. También se usó el lodo bentonítico. El lodo bentonítico, si el ingeniero Fuente les ha explicado algo de pilotes, es un material que logra estabilizar el suelo. El lodo bentonítico se va a pegar en las paredes del terreno y va a formar como una costra y trata de estabilizar el terreno para que no se derrumbe. Para eso se usa el lodo bentonítico, para estabilizarlo. Entonces, cuando se hace el vaciado del concreto se hace bajo el lodo, ¿no? El lodo está ahí presente. Esto es la excavación del pilote y como vemos aquí, se está inyectando lodo. Antes de iniciar el vaciado, hay que hacer ensayos al lodo porque el lodo tiene que estar limpio, ¿no? El lodo se va contaminando con la arena, con el suelo que está presente. Y antes de iniciar el vaciado hay que verificar que ese lodo tenga ciertos contenidos de arena, ¿no? Que no sean valores máximos que superen lo que está permitido en la norma. Entonces, una vez que ya el lodo está limpio, se puede iniciar el vaciado. Aquí vemos, por ejemplo, los ensayos respectivos al lodo. Se le tiene que realizar ensayos de densidad, del cono de Mars, el pH y el contenido de arena. Y estas pozas que ustedes ven son pozas de lodo bentonítico, donde ese lodo siempre está en movimiento, siempre se está batiendo este lodo, ¿no? Para que la arena no se acumule ahí. El lodo se puede reutilizar hasta cierta medida, ¿no? Hasta que cumpla con los valores que están permitidos, ¿no? Si el lodo ya está demasiado contaminado, ya no se puede usar, hay que mejor dejarlo, hay que eliminarlo, ¿no? Esta es la norma europea, la EN 1536, para los que están interesados en pilotes. Después de que creo que he llegado a la profundidad indicada, mediante una wincha, se puede dar lectura a la profundidad, una wincha, claro, con un peso apropiado para que me permita bajar hasta el fondo. Y se toma la medida del cable que ha caído hasta el fondo y se toma el nivel de profundidad que ya tiene. Si tiene la profundidad que indica el proyecto, ya se puede empezar a limpiar el lodo para proceder con el vaciado, ¿no? Antes del vaciado se coloca la armadura del pilote. En este caso, como era muy grande, la armadura de 28 metros, con la pluma no se podría ingresar todo el cuerpo de 28 metros, entonces tuvo que ser ingresada en dos partes. Como fue ingresada en dos partes,
se tuvo que colocar una traba en estos casos para poder hacer el empalme de los dos cuerpos y soldar los aceros. Ya saben que ustedes que hay un acero soldable, no es el acero común, sino el acero A705 me parece que es, y ese es el acero que puede ir aquí y se puede soldar, ¿no? Estas armaduras de pilote llevan, como ven ustedes, unas tuberías, aquí, unas tuberías de PVC recubiertas en los aceros, en las puntas de los aceros. ¿Para qué? Para que cuando se haga el vaciado sea más fácil realizar el descabezado, ¿ya? Para la demolición del concreto, cuando se demuele el concreto, sea más fácil desprender el concreto del acero. Y también para que no se dañe el acero. Otra herramienta que se usa es la tubería Tremi, que se usa para el vaciado del concreto. En este caso fue un concreto con un slam de 8 pulgadas, más o menos, y la tolerancia era que pueda llegar más 2 pulgadas arriba, ¿no? O sea, un concreto de 10 pulgadas también era permitido que se pueda vaciar. Antes de iniciar el vaciado, lo que suelen colocar los piloteros, ¿no? Los expertos en pilotes, los fabricantes de pilotes, normalmente, esto es un embudo y ahí está la tubería hasta el fondo del pilote. Colocan una pelota plástica, ¿no? Antes de iniciar el vaciado, para que al vaciar el concreto, esta pelota baje lentamente junto con el concreto y el concreto no se segregue, porque hay una altura de 28 metros, ¿no? Y también para que el lodo no entre en contacto con este primer vaciado, ¿no? Porque todo el agujero está lleno de lodo, ¿no? Y para evitar ese contacto, bueno, de repente hay un contacto pero muy pequeño, ¿no? Para evitarlo, se coloca esta pelota y va bajando el concreto hasta el fondo. El concreto, por ser más pesado que el lodo, al irse llenando el agujero, va a ir desplazando al lodo y finalmente el lodo va saliendo. Va saliendo y se va recuperando en esas pozas que ustedes vieron. Ahí se va recuperando el lodo y el lodo se va tratando hasta que, bueno, si el lodo ya está muy contaminado, ya se desecha. A medida que voy vaciando, también hay obreros que van controlando el nivel de vaciado, o también se puede ir controlando el vaciado de acuerdo a los mixers que voy echando, ¿no? Pero como ustedes saben, una excavación no siempre es perfecta, ¿no? Si no he usado estas camisas metálicas en toda la profundidad del pilote, es muy posible pues que la excavación no sea un cilindro perfecto, ¿no? Sino que tenga una subexcavación. Entonces, ahí puede entrar más concreto del que teóricamente podría entrar. Después de ya vaciado el pilote, más o menos 3 horas después, que ha fraguado, se saca la última camisa, el último cuerpo del pilote y ya se tapa el agujero que quedó y la máquina puede empezar a perforar un nuevo pilote. Eso es, y después el descabezado de los pilotes, para que no entendían qué era el descabezado, es justamente sacarle la cabeza, ¿no? Sacarle la cabeza, en este caso se usó un quebrantador hidráulico que te permite pues romper el concreto en forma diametral y sacarlo rápidamente con la ayuda de algún equipo mecánico, ¿no? De esta forma. Entonces, cuando ya sacas la cabeza del pilote, lo sacas con todo y tubos que habías colocado ahí, y justo esos tubos
eran para que el concreto no se pegue en estos aceros, que los voy a usar como mechas, ¿no? Que quedan ahí para unir la zapata a estos pilotes. Sacar todos las cabezas de los pilotes, porque también es un concreto pues que está contaminado, ¿no? Es el concreto que quedó encima, que se contaminó con el terreno, con el lodo superior que quedó ahí después del vaciado del concreto, entonces es un concreto malo también. Entonces hay que romper eso. Y a los pilotes se les hacen ensayos no destructivos, como por ejemplo las pruebas de integridad que sirven para verificar que el pilote esté íntegro, ¿no? O sea, que no hayan sucedido derrumbes que hayan cambiado la forma del pilote, ¿no? Porque siempre pudiera haber, ¿no? Que el pilote no tiene en toda la sección concreto, sino que también ha ingresado la tierra, el lodo y no se ha formado bien. Entonces, por eso se hacen estos ensayos de integridad. También hay otros ensayos que son las pruebas dinámicas, las pruebas de carga, para comprobar la capacidad de carga del pilote, ¿no? Uno es la prueba de carga dinámica, donde se le deja caer sobre el pilote una carga pesada. En este caso fue de 20 toneladas y se le va dejando caer desde varias alturas, ¿no? Se va empezando por un metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Y se va tomando nota. ¿Cómo se mide? Porque se le coloca al pilote unos medidores de fuerza, ¿no? Para ir midiendo esa deformación, ese asentamiento que hay en el pilote cuando uno le va dando la carga. Y después, bueno, después de hecho ya los ensayos, viene la excavación para la zapata, ¿no? Vamos preparando ya el terreno para vaciar el solado, se vacía el solado, ahí con las mechas de los pilotes, y se va a ir colocando la armadura de la zapata. Una vez que ya está colocada la armadura de zapata, la armadura de la columna, y se puede iniciar el vaciado, ¿no? Este vaciado de aquí entró más o menos 600 cubos de concreto en esta zapata, y se hizo en 2 tiempos, ¿no? En la primera etapa se vació la mitad, se controló el concreto con unas termocuplas, y una vez que se comprobó que la temperatura ya estaba bajando, se inició el segundo vaciado de la segunda etapa. Ustedes saben que el concreto, si tiene alto calor de hidratación y más si es un volumen bastante grande, podría sufrir problemas. Por eso hay que controlar el tema de la temperatura en el concreto y hacer los curados respectivos, ¿no? El curado respectivo con curados químicos o con agua. Después de eso ya pues continúa con el armado de la columna, el vaciado de la columna, el izaje, la colocación de las vigas cabezales, donde van a soportarse las vigas longitudinales. Y esta es la dovela de arranque que les decía, ¿no? Que es la dovela 0, que va a resistir todo el peso del puente. Primero se construye la losa inferior. La losa inferior se va colocando el acero respectivo de las almas. Y esta dovela de arranque tiene pues unos cables para postensar después. Bueno, en realidad eran barras de vidaje, estas que se colocaron en la dovela de arranque, unas barras de vidaje que van verticalmente y se postensan
para volver monolítica a toda la dovela de arranque, para unir la losa inferior con la losa superior. Este es el alma, y esta es la losa superior. Estas barras divididas van por aquí, en el alma, unidas. Estos agujeritos que van acá son los ductos futuros. Esos son los ductos futuros. Y estos ductos que están acá en la losa superior son los ductos para ir tejiendo las dovelas, para irlas uniendo estructuralmente conforme se va avanzando el puente. Estos ductos de aquí es para que de aquí a 25 años, bueno, ¿cuándo han pasado? Pasado como 7 años, de acá a 25 años, el puente debería descender un poquito en la luz central por el tiempo de vida, por el uso que se le da, por la carga de los trenes que pasan, va a sentarse un poco, ¿no? Entonces, estos ductos de aquí que se han dejado en el puente sirven para ampliar el tiempo de vida de este puente, ¿no? Entonces, se postensa, de aquí a unos años, se pasa un cable nuevamente por ahí, se postensa y se logra reforzar el puente para que dure unos años más, ¿no? Esa es la idea. Entonces, aquí arriba en la losa superior, van todos los ductos para después pasar por ahí los cables de postensado, ¿no? E ir uniendo todas las dovelas. Esto es un proceso bastante donde interviene la ingeniería y la construcción a la par, porque en todo momento actuaba la ingeniería de TY Link, que es una empresa que diseña puentes de grandes luces en todo el mundo. Si gustan, busquen TY Link, es una empresa reconocida de Estados Unidos, diseñadora de puentes de grandes luces, y esa empresa fue la que diseñó estos puentes. Entonces, conforme se avanzaba la construcción, se iba tomando datos topográficos de las cotas, de cómo había quedado, y se iba enviando esos datos a Estados Unidos para que hagan el cálculo respectivo de las nuevas cotas que iba a tener el siguiente carro de avance, ¿no? Aquí ya esta dovela de arranque ya está vaciada, y como ya estaba vaciada, se iba a tensar los cables verticales que están ahí. ¿Quién construyó este puente? La empresa BSL, fueron subcontratos esta es una empresa suiza que tiene también un representante aquí en Perú, que es SEC Perú, pero la empresa matriz se llama BSL, que también son expertos en post-tensado a nivel mundial. Entonces ellos fueron los que construyeron el puente sobre el río Rima. Y se va tensando los cables longitudinales también con esta gata multitorón, donde podía entrar varios cables de un tendón. Estos son los carros de avance, el plano de carro de avance o el encofrado móvil. Ya se iba montando este encofrado móvil. El más chico pesaba 22 toneladas. En cada dovela de arranque iban dos, ¿no? Los carros de avance. De esa manera, ¿no? Se iba montando para ambos lados. Así. Entonces, después de ya colocado el encofrado, se colocaba el acero en las almas y en las losas inferior y superior. Se colocaban los ductos para el postensado, para dar la continuidad.
Y estos son los blisters también para post-tensado de la losa inferior. Y ya se empezaba el vaciado, ¿no? El vaciado tendría que ser en forma equilibrada, ¿no? En ambos lados, en forma equilibrada. Y no se podía trabajar en un solo lado, ¿no? Acuérdense que eso es un proceso de construcción en forma equilibrada. Y también el concreto es bastante resistente, es un concreto de alto calor de hidratación y se usaban curadores químicos también y algunos aditivos para controlar ese calor de hidratación. Y luego del vaciado, después de 24 horas, el concreto haya alcanzado más o menos un 85% de resistencia, ya se puede empezar el post-tensado. Se puede empezar el post-tensado con esta gata multitodrón. Más o menos aquí habían cerca de 19 cables, ¿no? En este tendón. El tendón es todo, ¿no? Y estos son los cables o torones. Y esos son los que se tensan, ¿no? Se van a tensar con esa gata. En fin, una vez que ya está tensado, se puede sacar el encofrado y se mueve el encofrado a la siguiente par de dovelas que voy a construir. Y se va construyendo así en forma equilibrada hasta llegar al fin, hasta llegar a cerrar el puente. Cada par de dovelas, acuérdense que va postensada hasta el final. Entonces, este es un sistema usado aquí en la línea 1 y fue la primera vez en el país que se empleó este sistema constructivo. Entonces, era una innovación para la construcción peruana en ese tiempo. Entonces, aquí hay un video para que ustedes puedan verlo mejor. Estos son los dos puentes, ¿no? Puente sobre la vía Evitamiento y puente sobre el río Rímac.
Y este video de aquí sí es de la vida real, ¿no? Es de cómo se fue construyendo el puente. Como ven, el puente se construye en forma normal, sin parar el flujo vehicular de la vía de evitamiento, ¿no? Y esa es la ventaja de este sistema constructivo, que no tienes que colocar eh, encofrados en la totalidad del puente, ¿no? Esa es la ventaja de este sistema. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Es aquí, ¿no? Aquí. Bueno, este es el fin de la novela final, ya cuando se cierra el puente. Y este encuentro de norte y sur, de esos dos segmentos, tuvo un pequeño desfase de más o menos 3 centímetros. Muy pequeño, ¿no? Entre este nivel y este nivel. Y ya eso se corrige pues con el último vaciado que se realiza y no hay problema, ¿no? Pero es importante el tema topográfico, ir controlando eh, la, cada, cada parada de la dovela, cada colocación de carro de avance para verificar que todo esté en forma correcta, porque si no, imagínense, ¿no? No llegarían a encontrarse al mismo nivel. Se podrían desfasar mucho más, ¿no? En este caso, el error fue de desfase de 3 centímetros, ¿no? Muy poco. Y esto es el tensado de las losas inferiores, ¿no? Donde se construyeron estos blisters para poderlos tensar. Y el puente quedó así. Algunas imágenes, cómo quedó. Antes de construir estos puentes por este sistema, se tenían 4 alternativas, ¿no? Entre ellas las dovelas sucesivas. Se tuvo también la oportunidad de construir el puente con vigas prefabricadas, como se ha hecho todo el viaducto en general, con vigas prefabricadas, pero la desventaja que era de estas vigas son de 25 metros de longitud. Y también había la alternativa de puente con viga cajón, que se puede hacer vigas cajón de 50 metros, 60 metros, y también el puente atirantado. Entonces, estas 4 alternativas tenían que evaluarse, ¿no? Por ejemplo, este puente ejecutado con dovelas, si era con vigas prefabricadas, iba a tener más o menos este esquema para cubrir la luz de 240 metros, ¿no? Iba a necesitar más zapatas, más pilotes, más columnas metidas en el río y por ende más protección tal vez. Si yo construía todo el tramo con vigas prefabricadas y se hacía el puente con viga cajón con una luz central de 60 metros, también iba a necesitar de más pilares intermedios. Y si también hacía el puente de manera atirantado, pues quizás hubiera hecho menos pilares que en el novelas, pero estos cables de acero son, son carísimos, ¿no? Entonces hay una evaluación económica y, y se verificó pues que el puente ejecutado por novelas sucesivas
iba a terminar costando mucho menos, la mitad casi, de la alternativa puente atirantado o el método de construcción con dovelas prefabricadas, casi la mitad. Y en tiempo de ejecución también, el de dovelas es ligeramente más corto que el de vigas prefabricadas y el de viga cajón. Entonces, por la parte económica y el tiempo, la ventaja la tenía el método de dovelas sucesivas, así que se trajo esta empresa del extranjero para que ayude con su experiencia a construir este puente. Y ese es el mensaje. El mensaje que les quiero dar es que siempre busquen innovar, siempre busquen hacer algo diferente dentro de lo que están haciendo, de llevar algo diferente dentro de sus organizaciones, dentro donde les toque participar, donde les toque trabajar, siempre busquen hacer las cosas diferentes, ¿no? Bien, entonces pasando ya al otro tema, ya entramos a nuestro tema de la monografía 2, ¿ya? Entramos al tema de la monografía 2 y para eso tengo que tocar con ustedes algunos temas. Si tienen alguna consulta, algo me la hacen saber, por favor, para yo poder ir haciendo algunas pausas, ¿ya? Porque de aquí ya viene la monografía 2 de esto. Un segundo. Ya, un segundo. Ingeniero, una pregunta. Sí, En Perú, en nuestro caso, ¿qué tipo de puente ahora se está usando con mayor uso? ¿qué tipo de puentes se están construyendo? Ajá, con mayor uso. O sea, ¿se sigue construyendo o normal o con dovelas? Bueno, ya novelas, el último puente que he escuchado de novelas sucesivas, eh, he visto allá en el puente Chilinas, Cusco, el de Miraflores, que habrá sido, no sé, hace un par de años atrás. Pero ahorita, por ejemplo, el puente que se ha reanudado en Cusco, hay un puente que se ha reanudado, pero ese no se está haciendo por dovelas, se está haciendo por un método diferente de construcción. Pero sí es interesante, ¿no? Es un arco, es un puente tipo arco y muy delgado con unas vigas muy delgadas de concreto reforzado. Y otros puentes que se han construido también, el puente Nanay también está, hay puentes colgantes que se están haciendo, puentes metálicos. Hay, hay, hay muchas formas de construir el puente y lo están haciendo de diferentes maneras, dependiendo también del obstáculo que quieran atravesar. Y hay que tener en cuenta que este sistema de dovelas sucesivas no es barato. Fue barato para el proyecto porque el proyecto era de 900 millones de dólares, ¿no? Y para eso fue barato, pero para un proyecto de solamente un puente ya resulta caro. Entonces ya se tiene que pensar en otras alternativas de repente. Eso es así, hay que pensar dependiendo del tamaño del proyecto. Si tienen un proyecto chiquito, ejecutar por novelas de repente les va a resultar más caro por la tecnología. Ulma también tiene acá en Perú sus carros de avance, ¿no? Y ya hay Ulma, está
Hay otra empresa de encofrados, Peri, también creo que tiene ya carro de avance. Y va a depender de eso, ¿no? Del precio de alquiler de estos carros de avance y de que consigas la gente experta en el post-tensado, en la ejecución de estos puentes. Y bien, entonces aquí vamos a pasar a lo que es ya un proyecto en general, un proyecto ya grande donde manejas muchas cosas, no solamente la producción de ejecución de obras, sino todo el proyecto en general, donde ya gestionas todo. Entonces, ustedes saben que hay una meta, ¿no? Hay una meta, hay un presupuesto, y este presupuesto está integrado por un costo directo, y hay gastos generales, hay utilidad. Costo directo está integrado por el pago, pues, si eres contratista, el pago al personal obrero, el pago de los materiales, la maquinaria, herramientas, ¿no? Y los gastos generales ya son el pago de los ingenieros, el campamento, las camionetas, las computadoras, la luz, el agua, los teléfonos, todos los que usamos, ¿no? Cartas, fianzas, seguros. Eso es gasto general. Y dentro de gastos generales hay gastos generales fijos, gastos generales variables, ¿no? Y después está la utilidad, que es lo que la empresa piensa recibir, ¿no? Piensa sacar de este proyecto. Y también está la venta, ¿no? Venta es el costo de producción, lo que me cuesta producir más la utilidad. Y siempre un jefe, un cliente, alguien te va a pedir que le consigas la máxima utilidad posible, ¿no? Y para eso, pues, a veces la venta no se puede subir, sino lo que tenemos que bajar es el costo de producción. Y a eso nos enfocamos nosotros, a bajar ese costo de producción. Y por eso pues han aparecido muchas herramientas como el Lean, ¿no? Para construcción sin pérdida, para bajar los costos, para eliminar desperdicios, el Lean también para cortar tiempos, reducir errores, ¿no? Y muchas cosas, muchas filosofías que hay ahora en el mercado de la construcción, ¿no? Enfocadas a esto justamente, a obtener una mayor utilidad. Y todo se basa en esto, ¿no? En gestionar bien el proyecto, en hacer bien las cosas, en tratar de trabajar bien, sacar el máximo provecho a lo que puedas sacar, ¿no? Y la gestión de proyectos, de acuerdo a lo que predica el PMI, voy a hablar del método de gestión de proyectos del PMI, porque es la institución más reconocida a nivel mundial en gestión de proyectos. Aparte, en Europa tienen también su PMI, que no se llama PMI, pero tiene otras siglas, y que también certifica como project manager a las personas. Los 5 procesos grandes que hay en un proyecto son estos, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución y cierre. Y el quinto, el monitoreo y control, que lo tenemos que hacer en las fases de planificación, ejecución y cierre. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el fin de un proyecto? Pero primero definamos qué es proyecto. ¿Qué es el PMI del proyecto? Proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Eso es lo que dice el PMI. Usted va a encontrar seguramente muchas definiciones de lo que es un proyecto, ¿ya? Y también está la definición de que es un trabajo operativo,
Ya habrán escuchado también esto, los que están por ahí formando parte de algún grupo dentro de la universidad que, que también está difundiendo estos conocimientos, habrán encontrado que el trabajo operativo es efectuar permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo. Entonces, en base a estas dos definiciones, proyecto y trabajo operativo, yo les preguntaría a ustedes, no sé si alguien de ustedes se anima a responder esto. ¿Construir una casa será un proyecto o un trabajo operativo? Y hacer una pizza, ¿qué será? Creo que ambos son un proyecto. Ambos son un proyecto. O, no sé, creo que ¿Cuál? A ver, un punto en el final. Si me toca corregir, ¿no? Bueno, el parcial me tocó corregir a mí. Ingeniero, Sí. de repente porque la pizza es algo repetitivo, mientras que el otro es algo que no se va a repetir. Ya. La casa sería un A ver, proyecto. antes de darme su idea, me dicen su apellido para anotarlo, ¿ya? El primero que Valverde, ingeniero. Valverde, el segundo, no, el primero fui yo, ingeniero, el segundo fue Valverde. el primero, ¿quién fue? Barja. Ah, el delegado. Sí, el segundo fue Kenny Valverde. Barja Valverde. Ya. Ahí están. A ver. Ya, para el final. Si no corrijo yo al final, le digo al ingeniero Fuentes que les aumente los puntos. A ver, un ratito. Barja, Valverde. ¿Dónde está Zacarías? Ya no está Zacarías. A ver, Zacarías respondió por chat, ingeniero. ¿sí? Dice depende. Muy bien. Zacarías. A ver, habla. Buenas noches, ingeniero. En realidad depende. Una casa puede ser un proyecto o un trabajo operativo dependiendo de quién lo ejecute, ¿no? Por ejemplo, si una pizza lo ejecuta una pizzería, sería un trabajo operativo, pero si lo voy a realizar dentro de mi casa, puede ser un proyecto, ¿no? Igual para el caso de la construcción de una casa, si es un emplazamiento único, puede ser un proyecto y si es una empresa que hace casas prefabricadas, podría ser un trabajo operativo. Claro. Muy bien, Zacarías. Buena definición. Sí, eso es correcto lo que dice Zacarías. Va a depender, ¿no? Va a depender de quién ejecuta el proyecto, de quién construye la casa o quién hace la pizza. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que vende casas prefabricadas por internet y todas tienen el mismo modelo y siempre fabrico los mismos bloques para construir como piezas. Para mí construir casas será pues un trabajo operativo. Pero si voy a hacer la pizza en mi casa, yo no soy pizzero, entonces será un proyecto, ¿no? Es eso. Y mientras que si trabajo en Pizza Hut, ya pues ya será un trabajo operativo, ¿no? Eso es lo que ha querido decir Zacarías y tiene mucha razón. Entonces va a depender, ¿no? En qué situación nos encontremos. Entonces, las características de un proyecto son que un proyecto es temporal, no tiene un inicio, tiene un final y también tiene un resultado único, ¿no? Tiene un resultado único. Y también otra característica de los proyectos es que su elaboración es progresiva, ¿no? Se va dando paso a paso, por fases, por etapas, es progresiva.
Entonces, pero también hay características comunes entre proyectos y los trabajos operativos, ¿no? Las características comunes que realizan, que tienen las dos, son que son realizados por personas. Los dos están restringidos por recursos y los dos se planifican y se controlan. Son las características comunes. ¿Y cuáles son las diferentes? Las diferentes son temporales y únicos, y los otros son repetitivos y continuos, ¿no? Siempre si soy pizzero, siempre voy a fabricar pizzas hasta que me boten, ¿no? Hasta que cierre la pizzería. ¿Y por qué se originan los proyectos, no? Los proyectos se originan, ustedes ya saben, por una necesidad, porque alguien quiere obtener un beneficio, ¿no? Y ese beneficio puede ser, pues, esté buscándolo una organización, una sociedad, una persona, y estos beneficios pueden ser tangibles, como por ejemplo ganar dinero, ¿no? O pueden ser intangibles. Si yo soy una empresa que quiero quedar bien y tengo mucha plata, voy al norte y hago obras de reconstrucción y a mi costo, entonces quedo bien con el pueblo, entonces aumento mi reputación de mi empresa y solamente por satisfacer mi ego, ¿no? Por hacer un bien a la sociedad, ¿no? Entonces hay esos dos tipos de beneficios que puede ser tangible o intangible, ¿no? Uno hace el proyecto por eso. Los proyectos pueden nacer por diferentes causas, ¿no? Una podría ser por aprovechar una oportunidad de mercado. Por ejemplo, se originó la pandemia, hay muchos que se han puesto a fabricar mascarillas, ¿no? Entonces tienen esa necesidad de crear una fábrica para elaborar telas, ¿no? Entonces crean su fábrica y ya después cuando empiezan a crear las mascarillas, y es un trabajo repetitivo, ¿no? Pero tuvieron el proyecto de crear esa fábrica para hacer mascarillas. También nacen porque quiero resolver un problema, también nacen los proyectos por eso, o porque quieren adaptarse a algún cambio de alguna ley, de alguna legislación, o por solicitud de un cliente, o por una amenaza potencial, por un sismo, no sé, por un huaico, por cualquier cosa. Un proyecto puede nacer por un montón de causas. Y para eso, para manejar proyectos, pues tenemos la dirección de proyectos, ¿no? La dirección de proyectos, ya el PMI ya va a sacar su 7ª edición del PMBOK, y ya no se dice gestión de proyectos, ya, sino se dice dirección de proyectos. ¿Qué es dirección de proyectos? Es la aplicación de conocimiento, habilidades técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto con el fin de conseguir que se cumplan, ¿no? Que se cumplan los requerimientos, los requisitos que se pusieron en un inicio del proyecto. Entonces, gestionar un proyecto va a incluir, pues, que identifiquemos cuáles son los requerimientos del proyecto. Acuérdense bien, ¿eh? Todo lo que estamos hablando. De esto va a tratar el trabajo escalonado. Y van a tener que desarrollarlo en la clase. Identificar requerimientos, establecer objetivos claros y alcanzables, equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo, costo, adaptar especificaciones, planes, enfoques, ¿no? También hay un tema de la triple restricción. Habrán escuchado ustedes bastante de la triple restricción, ¿no? Se habla mucho de la triple restricción. Y ya la triple restricción me ha aparecido hace muchos años atrás. Esta imagen que les muestro es de la 4ª edición del PMBOK, donde se hablaba que la triple restricción era, pues, costo, calidad, tiempo, alcance, ¿no? Pero ya
y conforme han pasado el tiempo ya ha aparecido otras restricciones más, como es el riesgo y los recursos, ¿no? Ya se han unido a esas 4 anteriores. Ahora ya tenemos riesgo y recursos también. El PMI es una asociación profesional antigua, es la más grande del mundo en temas de gestión de proyectos y tiene muchos miembros y muchos certificados también. Y Latinoamérica es uno de los continentes pues que tiene la mayor cantidad de capítulos también del PMI. Acá en Perú tenemos, creo que en Arequipa y en Lima. Y bueno, así varias partes del continente tienen sus capítulos. Entonces es una institución que promueve la gestión de proyectos, que promueve las buenas prácticas en dirección de proyectos para buscar siempre que los proyectos se desarrollen de la mejor manera, ¿no? El PMI tiene esta guía, la guía del PMBOK, varios de ustedes ya lo habrán escuchado. Yo tengo la 6ª edición, les voy a compartir la 6ª edición ya que estamos tocando este tema, para que ustedes la tengan y ya les pueda servir. He visto varios alumnos que tuve el ciclo pasado que se han certificado con la certificación que pueden, ¿no? Sin tener todavía experiencia profesional, no del PMP, sino hay otra, creo que es CAM, ¿no? Entonces, CAPM, ingeniero. sí, ¿no? Sí, CAPM. CAPM. Entonces ya se han estado certificando. Y eso es una certificación pues que acredita que tienes experiencia manejando proyectos y para eso tienes que dar un examen y también tener horas de entrenamiento, horas de capacitación en gestión de proyectos y también como 4.500 horas creo que son trabajando en gestión de proyectos o liderando algún proyecto. Entonces, esos son los requisitos que te piden para certificar de PMP. Y cuesta, ¿no? Cuesta algo de $150 también y das el examen. Y bueno, el PMI es el más reconocido mundialmente, como les digo, en este tema de gestión de proyectos, a pesar que dicen que el examen de esta entidad europea, que no recuerdo ahorita sus siglas, se me ha perdido la mente. Es Prince. Prince, ¿no? Prince es para Inglaterra. Dicen que el examen de ellos son más difíciles. Bueno. Y PMA es de Europa. Sí, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Hay varios que quieren ser también Prince. Bueno, entonces este PMBOK es un libro, una guía que reúne conocimientos de experiencias de muchos profesionales que han ido compartiendo las buenas prácticas en gestión de proyectos y se ha ido formando este libro, ¿no? Y eso no es que sea una norma, no es que sea algo obligatorio a usarse, sino que son buenas prácticas que uno puede seguir en sus proyectos. Y en algunos te resultará de conocer que el director del proyecto tiene que integrar todas las áreas, tiene que conocer de integración, de liderar. Y eso es pues la gestión de la integración. Y también está la gestión del alcance, donde tenemos que empezar conociendo cuáles son los requisitos del cliente, cuál es el tamaño del trabajo a ejecutar, y eso lo vemos ahí en la gestión del alcance y tenemos que ir controlando que se ejecute de acuerdo a los requerimientos. También está la gestión del cronograma, la gestión del costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados. Todas estas áreas son importantes, ¿no? Todas. Que falle algún área podría complicar el proyecto.
podría complicarlo y podría llevar al fracaso. Por ejemplo, ustedes normalmente vemos en la televisión todos los años que hay proyectos que se paralizan, ¿no? Conga, Tía María, el aeropuerto de Chincheros que se paró, pero ya empezó, y en fin, un montón de proyectos que quedan paralizados o no inician porque está la población ahí que se opone porque piensa que no se están respetando lo que ellos quieren, que no les están dando la calidad de vida que ellos merecen, ¿no? Entonces, no hay una buena gestión de interesados. No hay una buena gestión de los stakeholders, quizás, o no se evalúan bien los riesgos, no hay una buena gestión de comunicaciones. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces el mismo gobierno, las mismas empresas, no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. Y lógicamente, cada parte de un proyecto, usuarios finales, el ejecutor, el cliente, tienen diferentes intereses, ¿no? Y siempre, pues, no se va a poder cumplir con todo, con todo lo que uno quiere, pero hay que intentar siempre llegar a un acuerdo, a un nivel medio, ¿no? Y eso se obtiene haciendo una buena gestión de interesados. ¿Qué son interesados? Son aquellas personas, entidades que un proyecto les va a afectar positivamente o negativamente. Entonces ya empiezas a ser un interesado del proyecto. Si por tu casa va a pasar una instalación de gas y van a dañar parte de tu vivienda, tú ya te vuelves un interesado de ese proyecto. Te está afectando. Entonces, tienes derecho a reclamar algo. Entonces, eso ocurre y por eso la importancia de gestionar todas estas áreas y que no se nos escape ninguna. El PMI, estas 10 áreas son en general para cualquier tipo de proyecto, pero además para el sector construcción, el PMI ya tiene una extensión de 4 áreas más. Una es la financiera, la de medio ambiente, la de seguridad y la de gestión de controversias, ¿no? Y hay 4 áreas más importantes que añade el PMI para el sector de construcción. Esta gráfica o cuadro está mostrando las áreas de conocimiento con sus procesos que hay dentro de cada una de ellas. Esto está en base a la 5ª edición, ya está un poco desfasado, me van a disculpar, pero han aumentado por ahí algunos que otros procesos en cada área, pero en general representa casi lo mismo, ¿no? Entonces, aquí podrán ustedes ubicar en amarillo los procesos que se encuentran en los procesos más grandes que hay en un proyecto, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, cierre y el seguimiento y control. Y como ven, cada área tiene pues procesos que se desarrollan en algún proceso de aquí, ¿no? Por ejemplo, alcance, en la etapa de planificación, tiene planificación de la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la BWS. Y en la etapa de control y seguimiento tiene validar el alcance y controlar el alcance. Y así, por ejemplo, costos. Tiene en la etapa de planificación, que lo que es planificar gestión de costos, estimar costos, determinar presupuesto. Y en la etapa de control tiene controlar el costo, ¿no? Y así cada área va a tener su propio proceso aquí. Y la integración, pues que es un trabajo del director de proyectos, muy importante integrar todos estos procesos
y liderar muy bien, ¿no? Está en desarrollar el acta de constitución al inicio, que es donde se da poder a este director de proyectos, que es el acta donde está descrito cuál es el alcance, cuáles son los supuestos, los riesgos principales, los hitos principales, el presupuesto aproximado del proyecto y la relación de interesados también, ¿no? Entre otras cosas. Y después está como tarea de este director desarrollar el plan de gestión, cómo voy a ejecutar el proyecto, y para eso están todos estos planes, ¿no? Todos estos planes que están aquí. Y también está el trabajo de dirigir y gestionar todo el trabajo del proyecto, así como supervisar y controlar el trabajo y control integrado de cambios. Y finalmente cerrar el proyecto. O si el proyecto se va a desarrollar por fases, se puede cerrar por fases también. Entonces, eso es la guía del PMBOK, cómo está más o menos distribuida. Y bueno, tiene muchas áreas de competencia, ¿no? Es fundamental también que todo director de proyectos tenga muchas habilidades interpersonales, que conozca el sector donde se desarrolla el proyecto, porque sería malo que el director de proyectos, pues, de una carretera sea un abogado, ¿no? No conocería el sector, el entorno, de cómo se desarrolla. No digo que no tendría éxito, ¿no? Simplemente digo que no es el adecuado, ¿no? Es igual que pongamos un ingeniero civil para liderar un proyecto de la vacuna contra el COVID. Entonces, yo creo, y también recomiendan otros que el director de proyectos debe tener conocimiento de personas, de gestión de riesgos y conocimiento del sector donde se desarrolla el proyecto. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido para que nos alcance el tiempo. Esto no. Bien, entonces el ciclo de vida de los proyectos está regido pues por de acuerdo al tipo de proyecto. Acá les he puesto lo enfocado al sector construcción. Un proyecto puede nacer con una idea, ¿no? Después se elabora el perfil, prefactibilidad, factibilidad y la etapa de inversión. Esos son los proyectos de inversión. Un proyecto de construcción pues también tiene fases, ¿no? Tiene la fase de factibilidad, se planifica, se diseña, se construye, se produce, y la etapa de lanzamiento o la etapa de operación, es donde ya se lanza. Un proyecto se suele comenzar, como dice aquí, con un acta de constitución, ¿no? Sin embargo, antes de comenzar, con la iniciación del proyecto, necesitamos el caso de negocios. El caso de negocios, cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Quiénes van a ser los usuarios finales, ganamos o perdemos, necesitamos eso, ¿no? Entonces, este caso de negocios es un documento que ayuda a justificar si seguimos o no seguimos con la inversión, hacemos o no hacemos el proyecto, ¿no? Este caso de negocios es un documento que tiene que definir el problema, oportunidad, el mercado que deseamos, ¿no? La visión general del proyecto y si se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa, cuál será el impacto del proyecto en los resultados de mi negocio, perdemos, ganamos, estamos bien, o solamente nos servirá para sobrevivir, ¿no? Tiene que haber un análisis de alternativas también entre varios proyectos, y el análisis de costo y beneficio y el retorno a la inversión. ¿Cuándo poder recuperar mi dinero, ¿no?
mi dinero que he invertido, cuántos años después. Eso es el caso de negocio que hay que analizar. Se decía en los años 60 que un proyecto era exitoso si solamente la calidad del proyecto estaba bien, ¿no? Si el cliente estaba tranquilo con la calidad, ya podríamos decir que el proyecto era exitoso, sin importar pues cuánto costó o cuánto me demoré en construirlo. A partir de los años 80, ya a nivel mundial, ¿no? Ya empieza a definirse que para que un proyecto sea exitoso, además de la calidad, debemos también ver el plazo y el costo. Después de los años 90 ya no era suficiente lo anterior, sino ya que aparece la satisfacción del cliente. El cliente además esté satisfecho con la calidad, el plazo y el presupuesto, que esté satisfecho. Y ya a estas 4 características ya pues se le suma el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que el proyecto sea capaz de convivir con el medio ambiente, y también que ese proyecto genere pues que genere trabajo para las personas, que sea aprovechable, ¿no? Para un futuro, para muchos años. Entonces ya aparece ese tema de la sostenibilidad. Y bueno, yo les comento ahí algo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los Juegos Panamericanos. Todos hablan del éxito, ¿no? Del proyecto, pero solo se basan pues en el factor tiempo, imagino, ¿no? En el factor tiempo y de repente en la calidad de los trabajos, de cómo se han ejecutado. Tal vez no los he visto físicamente, no he ido a sentarme a estos coliseos que han construido, pero más se habla del éxito porque se entregó la obra a tiempo, ¿no? Antes que empiecen estos juegos. Pero nos olvidamos pues de otros factores como es el costo, ¿no? Nos estamos olvidando de cuánto costó verdaderamente, cuánto nos costó como Estado construir de esa manera estas obras con esta modalidad de contratación en que pues te saltas un montón de barras burocráticas, pero que se pierde un poco de control, ¿no? ¿Cuánto finalmente costó estas obras? Hemos sacrificado tal vez el tema del costo. Y aquí viene, ¿no? La clave para que un proyecto sea exitoso y podamos decir que verdaderamente es exitoso, es que nosotros definamos en la etapa inicial, se defina claramente cuál será el parámetro a medir, ¿no? ¿Cuál será el parámetro de éxito que yo diga para que este proyecto sea exitoso? ¿No? Si yo digo, bueno, que el proyecto se acaba en el plazo, sin importar el tema de la calidad y el costo, si acaba en el plazo, para mí ya es un éxito. Entonces, será así, porque el cliente lo puso así. Pero si un cliente dice, no, yo quiero que no importa el tiempo que se demoren, pero que terminen costando 100 millones, que no pase de eso. Si no pasa eso, para mí el proyecto será exitoso. Y entonces va a depender de eso, va a depender de cómo definamos los parámetros de éxito al inicio del proyecto. Y esos parámetros de éxito se definen en el acta de constitución del proyecto que se crea al inicio, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros de éxito? Otros se podrán fijar, por ejemplo, como éxito que mi proyecto no tenga ninguna penalidad del cliente, ¿no? Que tenga una utilidad de 10% final, ¿no? O una utilidad de 15%, no sé, etcétera, ¿no? Y cada uno definirá su criterio de éxito y eso debe estar claro, ¿no? Para saber si fue exitoso o no fue exitoso.
uno lo mide así, para otro podría ser un fracaso, y para otras personas no. Entonces, eso es, eso es lo que tiene que ver mucho con el tema de los proyectos. Pero esto ya es otra cosa. Bien, entonces, siguiendo con esto, la gestión de proyectos decíamos pues que es una, eh, es una aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas, ¿no? Para desarrollar las actividades que tiene un proyecto con el fin de lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Lo que nos han pedido de lograr, de construir el alcance. Y esta gestión de proyectos tiene que ir realizándose a través de los procesos que hemos visto. Son varios procesos de todas las áreas de conocimiento. Y para desarrollar cada proceso, pues, hay herramientas. Y hay también información de entrada, recursos de entrada, para generar nosotros la salida, ¿no? El producto, los entregables. Y estábamos hablando, pues, de que estos proyectos sean exitosos. Y para que los proyectos sean exitosos, hay que también tener en cuenta seleccionar procesos apropiados de gestión de proyectos, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta eso, que el líder conozca de cómo se direcciona un proyecto, ¿no? Si ponemos a cualquier persona direccionando un proyecto, es probable que no tenga tanto éxito, ¿no? También, para que sea exitoso hay que cumplir con los requerimientos para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. Eso es importante, ¿no? Hay muchos interesados internos, externos, que están esperando que se cumplan sus necesidades, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, mineros, que las empresas mineras han tenido que construir ciudades, trasladarlos a un nuevo lugar, construir escuelas, iglesias, darles trabajo a su gente, buenas casas, ¿no? Y todos los recursos que necesiten, y se han quedado tranquilos, ¿no? Y viven muy bien, viven mejor que antes. Entonces, es porque se han visto cuáles eran las necesidades y lo que la gente quería, ¿no? Y por eso, pues, el proyecto se vuelve exitoso finalmente. Entonces, eso es cuando hay una buena gestión, cuando hay un buen conocimiento del manejo de los proyectos, sin atropellar al, al medio ambiente, sin atropellar a las comunidades que están instaladas ahí, donde se va a desarrollar el proyecto. También hay que equilibrar, ¿no?, el tema del alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos, que son elementos de la triple restricción, ¿no? Hay que cuidar muy bien eso. A veces, por acortar el tiempo, de repente sacrificamos, pues, la calidad, ¿no? O por acortar el costo, también hacemos menos, ¿no?, y corremos más riesgos. Entonces ya no se equilibra eso. Entonces hay que tratar de equilibrar.
esas restricciones. Este es el estándar de PMI. A ver, ¿qué más es importante para la... Esto no. En la etapa de iniciación, o sea, cuando uno va a elaborar el acta de constitución, hay que documentar ahí los supuestos, las restricciones iniciales de un proyecto y en esa etapa es cuando el proyecto se inicia formalmente, ¿no? Cuando ya se crea esta acta de constitución. El equipo de proyecto puede existir antes del acta de constitución o también puede existir después. No necesariamente al escribir el acta de constitución ya existe el equipo, sino este puede ser creado después por el director de proyectos, puede hacer su plan para adquisición de recursos y todo lo demás, ¿no? El grupo de proceso de planificación se usa para planificar y gestionar el proyecto y que este sea exitoso, para recolectar información también de distintos niveles con la mayor exactitud y la mayor información posible que se pueda de todos los interesados. Y también en este proceso pues, se desarrolla el plan de gestión de todo el proyecto. Hay que definir muy bien, identificar, ¿no?, el alcance, elaborar el cronograma, elaborar el presupuesto. Y en los grupos de ejecución ya es donde se va a llevar a cabo todo el trabajo que requiere el proyecto, que requiere ejecutarse, ¿no? Y por eso ya están involucrados ahí las personas y recursos y desarrollando todas las actividades que van a desarrollar, que van a ejecutar en el proyecto. Van a hacer todo el alcance, ¿no? Y en la etapa de control es cuando tenemos que identificar esos problemas o riesgos potenciales de manera oportuna, de manera proactiva y tomar acciones correctivas, ¿no? Más que correctivas, yo diría preventivas, ¿no? Siempre hay que estar de manera proactiva, viendo pues acciones preventivas para cada cosa, más que buscar errores y solucionar problemas, ¿no? Siempre un director de proyectos debe procurar hacer eso, prevenir, ¿no?, antes que resolver problemas. Y en los procesos de cierre, pues ya se termina formalmente con todas las actividades y se entrega el producto terminado y se hace la liquidación, se hace el traspaso de recursos. Si hay otro proyecto, se puede transferir a otro proyecto, si no, se da ya la cancelación de los proyectos. A ver, otra cosa interesante que les quiero decir para su trabajo. Esto no. Esto tampoco. Esto sí. Ya. Los niveles de costo, lógicamente, al inicio de un proyecto, pues son menores, ¿no? Porque uno va usando menos recursos. Conforme avanza el proyecto, llega a un pico donde estás ahí en el pico de la ejecución, donde es el costo más alto y va bajando de nuevo. Ya al cierre ya va bajando el costo. Y hay un tema importante que tratar aquí, que es la capacidad de influencia que tienen los interesados al inicio. Y esto puede influenciar mucho en el tema del costo.
o la duración o el éxito de un proyecto. Y esta influencia de los interesados es muy alta al inicio. Entonces, la importancia aquí de controlar esto bien, de manejar bien las expectativas, los intereses de estos señores, va a tener pues un costo menor reconocerlos aquí en la etapa inicial. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, estos costos no detectados en este tiempo van a ir creciendo con el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? La influencia de los interesados al inicio es mayor y los mayores requisitos, las mayores expectativas, hay que recogerlas ahí, al inicio, y lograr que se hayan identificado la mayor parte de los requisitos del proyecto, de los interesados, sus requerimientos, ahí, en esa etapa inicial. De lo contrario, más adelante podría ser perjudicial para el proyecto, podría incluso paralizar un proyecto. Entonces, señores, ya saben ustedes que hay un alcance, hay un cronograma, hay un plazo, hay un costo, hay riesgos, hay también una gestión de comunicaciones que se tiene que hacer en un proyecto que lo vamos a ir definiendo cada área un poco rápido la próxima semana, para que ustedes en la semana 15 ya puedan hacer el trabajo escalonado. ¿Ok? Esto de acá, los interesados del proyecto, les había dicho que son personas, organizaciones, que los intereses, que sus intereses pueden verse afectados o no, positivamente o negativamente, ¿no? Como resultado de que se lleva a cabo el proyecto. Esos son los interesados. Entonces, en un interesado, si usted está trabajando para un proyecto, usted es un interesado. Si usted es un trabajador, si usted es el director del proyecto, usted es un interesado. El dueño de la empresa será un interesado. Si estoy haciendo una carretera, el MTC será un interesado. Y si estoy haciendo un puente también, la entidad que me contrata es un interesado. Los usuarios serán interesados. La municipalidad donde se desarrolla el proyecto también será una entidad que forma parte de estos interesados. En fin, todos los que estén en el proyecto y les afecte negativa o positivamente son interesados. Esta es una imagen de la relación que hay entre los interesados de un proyecto, entre ellas, ¿no? Internos, externos del proyecto. Entonces, concluyendo, un proyecto empieza pues definiendo cuáles son los requerimientos de forma correcta y no se olviden de decir cuál será el criterio de éxito del proyecto, ¿no? ¿Cómo tendré éxito en mi proyecto si se cumplen tales cosas, ¿no? Entonces, los stakeholders o interesados tienen pues necesidades, tienen expectativas que se deben cumplir en el proyecto, y eso lo tenemos que definir bien, ¿no? Tiene que estar bien definido y entendamos bien lo que quieren. Los proyectos van a ser afectados según la cultura de la organización, ¿no?
Si una organización no tiene madurez suficiente en gestión de proyectos, se podría ver afectada también. Entonces, una organización tiene que tener una fuerte madurez en el tema de dirección de proyectos, tiene que tener una buena cultura y estilo de cómo trabaja, de cómo ejecuta cada proceso, y que esté claro también la estructura organizacional, que estén claros los roles que debe cumplir cada persona, y además, ¿no?, que exista una oficina de gestión del proyecto. Eso es importante, ¿no? Si una organización no funciona bien, los roles no están correctamente definidos, no sabes lo que tienes que hacer tú, desde el primer día que pisas una empresa, no sabes qué es lo que tienes que hacer el día siguiente, es porque no está bien definido los roles, la estructura organizacional o el sistema de gestión dentro de la empresa no está funcionando bien, o tienen una cultura y estilo bastante informal, ¿no? Entonces, eso es importante también para el manejo de los proyectos, que las empresas pues gocen de una buena cultura en el manejo de proyectos, ¿no? Porque algunas personas dentro de la organización podrían eh, ser menos formales y no darse cuenta del manejo de los riesgos, por ejemplo, que hay dentro de un proyecto. Y existen varias formas de organización. Existen organizaciones funcionales, matriciales, orientadas a proyectos, ¿no? Hay empresas que orientan su manera de trabajar enfocada a proyectos, o sea, tengo 10 proyectos, para los 10 proyectos tengo un director de proyecto, acaba un proyecto, se va toda la gente, ¿no? Y hay otras empresas que ya tienen sus áreas definidas, transportes, por acá edificios, por acá proyectos hidráulicos, por acá proyectos de geotecnia, etcétera. Entonces, son proyectos, son áreas que siempre están ahí toda la vida y que no dependen de si hay o no hay proyecto. En cambio, la orientada a proyectos sí, acá un proyecto se va en todo el grupo. Y esas son estilos de estructuras organizacionales, ¿no? Y de estos 3 tipos: funcional, matricial y orientada a proyectos. Dentro de la matricial hay 3, la débil, la equilibrada y la fuerte, ¿no? Y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la más recomendable? Algunos dicen que la matricial fuerte, que es la más recomendable, pero en realidad eso va a depender de a qué se dedica tu empresa, o también en qué situación se encuentra tu empresa. Por ejemplo, ahorita, en esta época de crisis que están pasando muchas empresas por el tema del COVID, la orientada a proyectos es muy conveniente, ¿no? Porque si tengo proyectos, tengo gente, tengo un director de proyectos por cada una y su personal y su equipo de proyectos. Se me acaba ese proyecto, afuera todos, y me quedo solamente con los directores de proyectos que tengan en ejecución un proyecto. De otra manera, pues me sería difícil desarmar todo mi esquema de organización que está en base a gerentes, a gerentes de varias áreas, de acuerdo a las especialidades, ¿no? Y va a depender entonces de la situación, de cómo se encuentra la empresa, de qué tipo de negocios se esté desarrollando. Y bien, jóvenes, entonces hemos visto la introducción de la dirección de proyectos, y la otra semana deberíamos ver un poquito más a profundidad sobre la gestión del alcance, sobre la gestión de las comunicaciones, interesados,
así un poco a profundidad, un poco rápido también, porque no nos da el ciclo. No sé si la gestión del costo. Y ya, y quedaríamos listos para en la semana 15. Anótenlo, por favor. En la semana 15 sería el trabajo de la monografía. Ya, hasta la semana 15, trabajo de la monografía. No, monografía no, perdón. El trabajo, le llamamos trabajo escalonado, ¿no? Pero no es trabajo escalonado. Sino, tiene el código de trabajo escalonado, TE2. TE2. Y eso lo vamos a desarrollar aquí en la clase. Este mismo tema lo voy a desarrollar mañana en la sección de 6 a 8. Si alguno quiere entrar de nuevo, le puedo pasar el link a través del delegado. Me avisan a través del delegado. Yo les paso el link. Bien, señores. Entonces, estamos hasta ahí el día de hoy. Si no tienen ninguna pregunta, dejamos ahí la sesión. Ingeniero, Sí, disculpe, es acerca de los interesados nomás, es algo particular. ¿La prensa formaría parte de los interesados? la prensa, Sí, no. no forma parte del interesado, ya, gracias, ingeniero. No, la prensa siempre se mete, pero no. ¿Por qué? Porque a la prensa no les afecta negativa ni positivamente un proyecto. Ingeniero, y cuando se trata de interés público, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referiría? Un proyecto de interés público. Sí. Un proyecto de interés público es, por ejemplo, una obra de importancia para la población. Que en caso de una obra civil, pues podría ser, ¿qué les digo? Que el gobierno saque un decreto de urgencia porque va a ejecutar una obra vial importante que es para reducir el tráfico de la ciudad y por eso pues tiene que expropiar un montón de viviendas que van a pasar por esa ruta que pasa este proyecto vial y lo declaran de interés público por eso, ¿no? Y si lo declaran así, pues ya no puedes hacer nada, vas a tener que negociar con el gobierno el precio de tu vivienda, porque ya ha sido declarado de interés público y ya no se puede hacer nada. Así llores, te sacarán de ahí a la fuerza. Y eso otra consulta, ingeniero, ¿los ministerios también forman parte de la lista de interesados? Por ejemplo, el Ministerio de Transportes. bueno, depende si el proyecto es del sector transporte, sí. Si el proyecto es ¿qué te digo?, el sector agrícola, bueno, el sector transportes no tiene nada que ver ahí. Pero sin embargo, por ejemplo, si estoy construyendo un puente que es de Provías Nacional, que forma parte del Ministerio de Transportes, un puente pues tiene también el tema hidráulico, ¿no? Y podría también tener que ver ahí el tema del agua, ¿no? El ANA o el ENRENA de los recursos naturales, otros sectores que no son el MTC, y podría aparecer también, dependiendo del proyecto que vas a ejecutar. Y como les digo, todos los actores que les afecte el proyecto,
que les afecte la ejecución del proyecto, sea positiva o negativamente, ya se vuelven parte del proyecto y pasan a llamarse interesados. Y hay interesados externos y internos, ¿no? Internos son aquellos que están participando en el proyecto en forma activa, y los externos pues que no, que simplemente están esperando que les afecte, ¿no? De alguna manera, o que actúen de alguna manera. Eso es en sí, identificar bien a los interesados. Es un trabajo que se tiene que hacer siempre. Y siempre aparecen, ¿no? En todo proyecto siempre aparecen. Por ejemplo, ahora a la fuerza aparecen los gremios, ¿no? Los gremios, las mafias de construcción. Y a ellos no les afecta, pero vienen a molestar, ¿no? Entonces se vuelven, como que se vuelven interesados. Y si estás construyendo una obra en el Callao, o en zonas así, en zonas bastante probables que vengan estas mafias de construcción a molestarte, ya se vuelve muy interesado más a tomar en cuenta, ¿no? Porque es algo que va a afectar a tu proyecto. Y tienes que convivir pues con eso. Tienes que convivir. Y así pasa en el país. Entonces, señores, la otra semana deberíamos de terminar ese tema para ya en la semana 15 hacer el trabajo. El trabajo es bastante sencillo. Lo van a hacer en grupos. En grupos que de repente yo aquí tengo la facilidad para seleccionarlos automáticamente a ustedes. ¿Ya? Entonces va a ser en forma aleatoria. Y yo los selecciono en forma aleatoria y se unen por grupos y responden las preguntas que les voy a dejar. Y con eso se cierra la nota del trabajo escalonado. Y la nota de la práctica 4, que sería la siguiente semana, que sería la sustentación del trabajo de innovación que han entregado la semana pasada. Y así ya nos vemos hasta el final. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Cerramos? ¿Cerramos la sesión? Ok. Bueno, caballeros, entonces, damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Gracias. Ángelo, me avisas cualquier cosa. Nos vemos la siguiente semana.